Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 44 hasta el versículo 49. Entonces, una vez más, todos juntos, aquellos que nos escuchan, invitarles de la misma manera, tomar sus Biblias o escucharnos. Voy a dar lectura. Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 44 hasta el versículo 49. Y les dijo: esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras. Y les dijo: así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo os enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos con poder de lo alto. Vamos a ir en oración. Bendito Dios, te damos gracias por estar en este lugar, desde este lugar, para poder, Padre, tener comunión contigo a través de tu Santo Espíritu, a través de almas salvadas, almas redimidas, invocando tu nombre. Y gracias por tu promesa que nos has dado, que dice que donde están dos o tres reunidos, tú has prometido tu promesa de estar con ellos, si se ponen de acuerdo. Es así, oh Dios, que ahora te pedimos también que tú seas con nosotros, que sigas abriendo el entendimiento como aquellos discípulos camino a Emaús. Padre, tú lo relataste, el Antiguo Testamento, de cómo apuntaba, señalaba a tu Hijo, que todo tenía que cumplirse, era necesario que todo lo que estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Padre, hoy tenemos una revelación completa y queremos que tú nos hables. Usa al expositor, concédele gracia de nuevo, ordena sus pensamientos, susténtale de comienzo a fin. Y la oración para tu pueblo en este día es: el que tenga oído para oír, que oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. En Jesucristo te pedimos esto. Amén. Es un privilegio estar en el día del Señor, olvidándonos de todo lo que ha pasado una semana. Nos concentramos en adorar, nos fortalecemos en el Señor. Este es el penúltimo sermón del Evangelio de Lucas. La semana que viene vamos a finalizar el libro entero. Y no quisiera preguntar, pero yo creo que de los que estamos aquí han empezado la serie hace 3 años. Y muchos también han estado tal vez ausentes en algunos de ellos. Pero la bendición es poder ya finalizar. Y como habíamos anunciado, vamos a empezar una serie breve del libro de Ageo, terminando el Evangelio de Lucas. De lleno ahora quiero titular este sermón: la misión de la iglesia y cómo cumplirla. La misión de la iglesia y cómo cumplirla. La mayoría de las personas trabajan en empresas constituidas, sea una entidad bancaria, financiera o una empresa dedicada a un sector de industria. Y siempre usted va a ver en sus logos o su norte o su horizonte de esa empresa tiene que ver con su misión. Y muchas veces una pregunta de entrevista es: ¿cuál es la misión de la empresa? Bien, esa ilustración breve quiero llevar a la misión de la iglesia. ¿Y cómo es que la iglesia debe cumplirla? Porque cuando la iglesia ha perdido el norte, cuando la iglesia ha perdido el rumbo,
La iglesia ha empezado a tomar lo que las empresas seculares toman, ¿no? Una mercadología, y probablemente se empiecen a involucrar en actividades, programas, pero que eso no sirve para la misión de la iglesia. Y a medida que pasa el tiempo, tanto empresas como iglesias, en el momento, digamos, ¿no?, de la cumbre o la cúspide, a veces hay un conformismo, o simplemente es falto de conocimiento y se pierde el norte. Y con eso se olvida cuál es el propósito para el cual están en esa empresa, en esa iglesia. Ahora, en estos tiempos no es raro, no es extraño que las iglesias olviden su misión y se involucren. En la respuesta que vamos a desarrollar en esta noche tiene que ver con eso. Cristo nos dejó una misión. Otros evangelios, como Mateo, está como la gran comisión. Pero tenemos la versión de Lucas, entendiendo que esto fue comunicado, y Lucas nos está diciendo, como iglesia no queremos estar tomando metodología mundana de cómo hacer crecer una iglesia. Quien habla ha estado hace años involucrado en ese tipo de métodos de crecimiento. Y viendo el resultado de esas iglesias donde he estado, simplemente no vi. Y si es que hay una manera de que uno ha estado ahí obrando, solamente son números. Y lo que la iglesia busca es almas convertidas, conversiones genuinas, porque han entendido lo que el evangelio les demanda. Versículo 47 dice que en su nombre se predicara el arrepentimiento, no métodos, sino que se predicara el evangelio, que se predicara el arrepentimiento para el perdón de pecado a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Esa es la misión de la iglesia. El Señor Jesús, ahora hablando en este libro, ha resucitado. Hemos visto a los discípulos cómo estaban en la última semana. Antes de la crucifixión, después de la crucifixión, estaban confundidos, estaban desanimados, muy temerosos. Y vimos la semana pasada cómo Jesús dijo, paz a vosotros, versículo 36. Y empezaron a aterrorizarse, asustados, y pensaron que veían un espíritu. Jesús ha ido trabajando en ellos, les ha ido enseñando, incluso a los que estaban camino a Emaús, y las apariciones que Cristo hizo. Pero la noticia es que Jesús ha resucitado. Ahora, estas palabras pudieron haberse pronunciado el primer domingo de resurrección, o probablemente resuman antes de que Hechos registren esos 40 días. Pero el detalle es que se los enseñó a los discípulos, fue para ellos. Ahora, después de recibir los discípulos esta instrucción, ellos viven por lo que su maestro les ha enseñado. Esta es la enseñanza que transformó a estos hombres al final de sus vidas, y era el mensaje que tenían que comunicar, no importaba si le costaba su vida. Y nosotros también tenemos ese mensaje. Tenemos el legado de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha encomendado de predicar el mensaje de arrepentimiento para el perdón de pecados. No necesitamos técnicas, no necesitamos métodos. Puede funcionar para propósitos o motivaciones, tal vez de un ser humano, pero para los propósitos, los intereses del reino no entra. Y es de sorprenderse, admirarse, que la iglesia tan fácilmente puede perder su rumbo cuando Cristo nos dijo qué es lo que tenemos que hacer. Así que la enseñanza de nuestro Señor aquí no solamente es para los apóstoles, que en ese momento empezaron a ir a predicar, salieron. No solamente es para ahora aquellos que están dedicados a tiempo completo, o un pastor bivocacional, o alguien que quiere hacer misiones, sino que este mensaje
que tiene que llevarse como una misión, una encomienda de parte de Dios, tiene que ver con cada miembro del cuerpo de Cristo. Y si tú te consideras que eres un cristiano, eres miembro de una iglesia local, entonces este mensaje es para ti, este mensaje es para mí. Porque cuando vamos a seguir tras esta búsqueda de cumplir, porque no vamos a perder el rumbo en el camino. Si perdemos, probablemente vamos a estar equivocados. Pero nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia. Y el involucrarse, el estar activo en esta misión que Jesús nos encomienda, significa que estás buscando el reino de Dios antes que todas las cosas. Quiero decir lo siguiente. Todos debemos hacer que el propósito de nuestro Señor bendito también sea nuestro propósito. Cristo dijo, yo no he venido a salvar a los sanos, sino a los enfermos. Y es con eso en mente empezamos, recuerdo, esta serie, que Cristo vino por los enfermos, por aquellos que están muertos en sus delitos y pecados, y cómo Cristo tuvo compasión de ellos. Y va a decir el texto ahora desde Jerusalén. ¿Y por qué desde Jerusalén? Es que en el reino donde Dios llama, no importa qué tan gran pecador puede ser un hombre o una nación pecadora. Jerusalén acaba de matar a su Mesías. Y Cristo está diciendo, prediquen en Jerusalén. Para muchos Jerusalén es su hogar, pero literalmente Jesús estaba diciendo que esa nación que mató a su Mesías, prediquen ahí, ahora que el Mesías ha resucitado, prediquen el mensaje de arrepentimiento. Eso explica nuestro texto y eso es nuestra misión y cómo debemos cumplirla. Y vamos a ver aplicando de qué manera nosotros podemos participar, porque sé que no todos vamos a ser enviados, sé que todos no van a ser llamados a un ministerio, pero todos somos miembros activos. Podemos orar, podemos participar en misiones, podemos dar de nuestras ofrendas y de muchas maneras, pero cada miembro de la Iglesia de Cristo debe involucrarse en la búsqueda primero del reino de Dios. Y vamos a ver ahora lo siguiente. Debemos proclamar el arrepentimiento para el perdón de pecados en el nombre de Cristo a todas las naciones en el poder del Espíritu Santo. Porque sin el poder del Espíritu Santo no se puede hacer esto. No se puede porque nosotros solamente somos como megáfonos. Es Dios quien tiene que hablar. Lázaro, sal. El viento puede soplar del este, del oeste. Y es el Espíritu Santo que da vida. Así que este es el mensaje. Por eso, versículo 49 le dijo a los discípulos, permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos con poder de lo alto. En el Nuevo Testamento, el investimiento del Espíritu Santo es el día en que usted creyó en el Señor. Desde ese día, usted es habilitado por el Espíritu Santo para poder desarrollar esta misión. Ahora eso significa un desarrollo. No es que te conviertes y inmediatamente vas a poder tal vez desarrollar evangelismo. Se te instruye, se te capacita porque Cristo aquí va a explicar y de qué manera usted y yo podemos cumplir esta misión. Dice, esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera. Todo eso estaba escrito, entonces hay que ir a las Escrituras. ¿Qué es lo que está escrito sobre Cristo? ¿Qué es lo que dice los salmos? ¿Qué es que dice la ley, los profetas? Está escrito que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día. Ese es el mensaje que se tiene que llevar. Está de más hacer teatros. Está de más hacer
mimos, colocar películas, hacer coreografías, etcétera, etcétera. Eso no está en las Escrituras. Solamente que la iglesia ha adoptado una forma para ganar adeptos, personas. Y lamentable porque la iglesia ha perdido su rumbo, que dicen ser iglesias. Quiero empezar con mi primer encabezado. Nuestra misión es proclamar el arrepentimiento para el perdón de los pecados en el nombre de Cristo a todas las naciones. Repito, nuestra misión es proclamar el arrepentimiento para el perdón de los pecados en el nombre de Cristo a todas las naciones. Son las palabras literales de Cristo aquí. Jesús va por sí mismo a llevarnos que esto estaba escrito. Eso nos lleva a la fuente o al origen a conocer. ¿Y qué es eso? Es la palabra de Dios. Versículo 44, versículo 45 dice: entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras. Hay que ir a la fuente. Si vamos a proclamar el mensaje de arrepentimiento para el perdón de pecados en el nombre de Cristo, entonces tenemos que hacer lo que Cristo está haciendo aquí, abriendo el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Y tenemos aquí esta misión, este trabajo que tiene que realizarse. Y versículos 46 y 47 está el desarrollo. Pero dice, comenzando desde Jerusalén, versículo 47. Y lo primero que aquí notamos en versículo 44, versículo 45 es la fuente de nuestra misión es la palabra de Dios. ¿Dónde está la fuente? Está en la palabra de Dios. A veces no solamente es necesario algunos versículos. Tenemos que estar saturados. Tal vez le puede ser un poco pesado leer la Biblia, pero no debiera ser así. La fuente de nuestra misión es la palabra de Dios. Jesús aquí empieza a explicarles. Hemos visto anteriormente y de la misma manera, camino a Emaús, las cosas respectas referente al versículo 27 y comenzando por Moisés, continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las Escrituras. Ahora tenemos de la misma manera el versículo 44, ¿qué es lo que le está explicando? Que Cristo tenía que padecer, que Cristo tenía que sufrir, todo estaba profetizado, todo apuntaba a él. Estaba escrito, era necesario. La palabra aquí es debe. Esto es lo que yo decía cuando todavía estaba con vosotros. Versículo 7 del capítulo 24 nos recuerda, diciendo que el Hijo del Hombre debía, la palabra debe, ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado al tercer día y resucitar. Ahora esa palabra debe tiene un cumplimiento. Versículo 26 nos recuerda una vez más, no era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria. El plan soberano de Dios era que su Hijo tenía que llevar a cabo la redención de los suyos. Y Lucas quiere que sepamos que la muerte de Jesús no fue un accidente. No tomó por sorpresa a Dios. Es el plan de Dios. Tiene que cumplirse. Era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara a la gloria. No fue un accidente. Hasta aquí hemos visto. Sino fue el propósito soberano de Dios. En cumplimiento de muchas escrituras del Antiguo Testamento. La única referencia bíblica que aquí pone son los Salmos, la ley de Moisés y los profetas.
Versículo 27, comenzando por Moisés, continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Entonces la misión tiene que ver, hermanos, o mejor dicho, la misión lo encontramos en las escrituras. Cristo está haciendo eso. Ahora, cada parte, cada sección del Antiguo Testamento apunta a Cristo. No solamente es de ayuda un texto del Antiguo Testamento. Debemos buscar a Cristo en las Escrituras, y creo que ese es el trabajo que hacen todos, lo que tienen que exponer, conocer a Moisés, qué es lo que Moisés pronunció, los profetas, hacer las divisiones de Cristo, de sus padecimientos, de cómo estaba anunciando. Dice un autor, el punto de Lucas es que Jesús está mostrando cómo toda la enseñanza del Antiguo Testamento encaja con una promesa y cómo siempre se tuvo la intención de ser vista de esta manera. Necesitamos entender hasta aquí cuán importante es la palabra escrita referente a la persona de Jesucristo, porque Cristo aparece y cumple todo lo cumple con su vida. Y nada hizo lo que el Padre que no le mandó. Todo lo hizo. Y esa es nuestra misión. Y esto implica dos cosas. Si Jesús cumplió toda la tarea, Él es el primer enviado, Él es el primer apóstol, Él es el profeta. Cristo no tuvo otro mensaje, Cristo no inventó ningún mensaje. Arrepentidos y convertidos. Juan empezó a predicar, el precededor de Jesús. Cristo viene con el mismo mensaje. Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. ¿Y cómo es que cómo es que la iglesia puede cambiar el mensaje o la misión? ¿De dónde saca esa fuente para hacer misiones? Quiero empezar a desarrollar. No somos libres de inventar nuestro propio mensaje. Debemos grabarnos esto. No somos libres de inventar nuestro propio mensaje. El mensaje, hermanos, está fijado en las Sagradas Escrituras. Los discípulos no crearon un mensaje para quedar bien con todos los que iban a recibirlos. No, ellos, dice, hablaron todo lo que habían visto, todo lo que habían oído. Ellos habían palpado al verbo de vida. No se puede cambiar el mensaje. No hay ideas nuevas. No hay filósofos cristianos en un sentido de poder pensar de una manera diferente o ser lógicos, porque me va a funcionar. Versículo 48 nos dice, vosotros sois testigos de estas cosas. Es que, hermanos, ¿de qué manera nos podemos estimular tú y yo? Tal vez estamos en un conformismo, ¿no? Que hagan otros las misiones. Pero cada vez Dios tiene que despertarnos. Ayer me alegró escuchar a mi hermana que me decía que quería sentir amor por las almas. Y conozco muchas personas que piden eso. Y debiera ser así. Porque vamos a ser testigos. La palabra testigos es la palabra mártires en original. Los discípulos eran los testigos iniciales. Al final fueron los mártires. Ahora estos discípulos, como dije, no eran genios religiosos. No eran filósofos. Ellos eran testigos. Ahora los testigos fieles no inventan una historia. Cuentan lo que han visto, cuentan lo que han oído, lo que vieron y oyeron de Jesucristo. Eso. Y por eso nuestro contenido está en las Escrituras. Y esa es la revelación que tenemos para comunicar a otros sobre nuestro pecado, sobre nuestra necesidad
de que alguien perdone, tome mi lugar, de que alguien me salve de mis pecados, porque estoy perdido, porque estoy condenado, mis pecados me condenan. Ese mensaje no se puede cambiar. Ven a Cristo y se te va a solucionar tu matrimonio. Ven a Cristo y todo te va a ir bien. No, ese no es el mensaje. No es primero, tiene que ver con su mayor necesidad. Tu matrimonio puede esperar, tu trabajo, tu hijo, la enfermedad puede esperar. La mayor necesidad del hombre es su condición espiritual. Ese mensaje no se puede cambiar, no se puede modificar. Como dije, no somos nadie para cambiar el mensaje de Cristo. ¿Atrae? Sí atrae. Pones música en un lugar, pones un edificio y la gente empieza a llegar. Y por último, trae a un gran orador, por no decir un expositor bíblico. Y ese lugar se va a llenar. Porque estás cambiando. Ahora, Jesucristo está enseñándonos que no podemos cambiar el mensaje. Pero hoy día muchos predicadores populosos lo hacen. Es una vergüenza para la iglesia de Dios. Cristo no cambió el mensaje cuando vino a este mundo. Y por eso lo terminaron asesinando. Y él mismo dice ahora, prediquen desde Jerusalén. Debemos considerar lo que se nos dice, las Escrituras. Sigo con desarrollo. No podemos entender la palabra de Dios sin la habilitación de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Jesús abrió sus mentes para entender las Escrituras. Versículo 45. Entonces les abrió la mente. Estoy diciendo, no podemos entender la palabra de Dios sin la ayuda, sin la habilidad o sin la habilitación de Dios. Es Jesús aquí quien abre la mente. Ahora, cuando Jesús está haciendo, y Jesús es Dios, porque muchos pueden decir Jesús no es Dios. Aquí vemos la deidad de Cristo. Que tenía el poder para abrir la mente de los hombres, para comprender lo que había dentro de ellos. Probablemente estos hombres estaban confundidos, atemorizados, faltos de fe, sin entendimiento. ¿Y quién es que conoce eso? Jesús. No es un mero humano, no es un mero ser divino. Tiene las dos naturalezas, pero estamos afirmando aquí la deidad de Cristo. Y hermanos, nosotros sabemos, ¿quién puede entender las cosas espirituales? Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 2, versículos 11 al 16, hablando más directamente, que el hombre espiritual percibe las cosas espirituales, pero el hombre natural no puede. No puede. Y aquí Jesús está abriendo la mente, citando las Escrituras, lo que estaba escrito. Aunque los discípulos ya habían nacido de nuevo, pero sus mentes no podían comprender todo lo prescrito o predicho referente a Jesús, referente a su muerte, a su resurrección, hasta este punto. Antes ya se le ha comunicado, capítulo 9, versículo 45. Vamos a dar lectura a dos textos. Pero ellos no entendían estas palabras y les estaban veladas para que no las comprendieran y temían preguntarle acerca de ella. Capítulo 18, versículo 34, que nos dice: pero ellos no comprendieron nada de esto. Este dicho les estaba encubierto y no entendían lo que se les decía. Jesús tiene que abrir sus mentes. Jesús tiene ese poder para abrir las mentes. Nosotros no podemos hacer eso con nuestras metodologías, con nuestros ingenios. No somos genios para esto. Y cuando eso hace la iglesia, repito, pierde el foco, el horizonte. Y ya no es iglesia.
Ya no es iglesia, porque una iglesia está conformado por miembros, unidos por la sangre de Cristo, no unidos por un invento del hombre. Jesús tuvo que abrir aquí sus mentes. Ahora, ¿y de qué? ¿Cuál es el mensaje que abrió la mente? Sobre su deidad, de que Él era Dios. ¿Podrá salir algo bueno? Decían los discípulos antes de ser llamado. ¿Podrá levantarse? Otros afirmaban, es un profeta. Hemos visto la semana pero anterior mensaje, en esa conversación de Cleofás, dice, ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Muchos pensaron que era un profeta nada más. Ahora los discípulos están confirmando, entendiendo que Él es Dios. Tomás todavía no aparece, pero Tomás al final va a reconocer que es Dios. Y es que el hombre natural, el hombre sin Cristo, cuando se les explique, cuando nosotros tomemos las escrituras, citemos citas largas, citas cortas, es Dios quien va a abrir el entendimiento, a hacerle comprender quién es el verbo de vida. Ese es el mensaje, esa es la misión. No hay otro mensaje. No se puede disminuir la enseñanza de la deidad de Jesucristo. Eso no está en las Escrituras. Y esto nos muestra la total dependencia que tenemos con el Señor, con su mensaje que se nos ha encomendado. Pero también hay otra realidad. Satanás, dice, tiene cegado el entendimiento. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4. Un texto muy usado, a veces muy citado para otros. Pero el Dios de este siglo dice, ha cegado el entendimiento. ¿Para qué? Para que no puedan ver el resplandor de la gloria del Hijo. Hay un velo. Y ahí es donde el Hijo de Dios, por obra del Espíritu Santo, puede abrir entendimiento. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Cristo? Su obra. Así que no necesitamos un mensaje persuasivo. No necesitamos crear algo nuevo porque Satanás se encarga. Ahora es posible que podamos convencer a una persona para que tome una decisión. Hemos hecho. Y lo hecho está hecho. Se conoce como el decisionismo. Una iglesia que practica las llamadas al altar. Una iglesia que hace tomar decisiones a cada visita. Y ya le consideran como miembro de una iglesia. Es posible, como dije. Pero solo Cristo puede impartir la vista al hombre perdido. Como el ciego dijo, solo sé que era ciego, mas ahora mis ojos ven. Entonces, al compartir el Evangelio debemos orar para que Dios abra las mentes sobre la persona de quien estamos predicando, de Cristo. Orar para que Él abra nuestras mentes cuando estudiemos las Escrituras referente a Cristo y entenderla más claramente como los discípulos. Y no meramente tiene que ser memorizar, es útil. Así que la fuente de nuestra misión es la palabra de Dios. Y necesitamos ser claros, muy claros en eso. Ahora, el tema de nuestra misión es la obra de Jesucristo en la cruz. Este es mi otro encabezado. El tema de nuestra misión es la obra de Jesucristo en la cruz. Cristo tuvo que sufrir y resucitar entre los muertos. ¿Para qué? Para poder proclamar el arrepentimiento del perdón de pecados
en su nombre, versículo 46 al 47, y les dijo: así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. El tema principal de las Escrituras siempre se ha visto es que los pecadores pueden reconciliarse con Dios. ¿Por qué Dios envía profetas? ¿Por qué Dios envía a Moisés? ¿Por qué Dios envía a su Hijo? El tema general, por decir, no específico, tiene que ver Dios buscando reconciliar. ¿Y de qué manera lo ha hecho? A través de su Hijo, poniéndole una cruz. Todo el mundo está enemistado con Dios, enemigos de Dios. Y Dios haciendo la paz en la cruz, en el madero, buscando la reconciliación. Ahora, la reconciliación no es por buenas obras que el hombre puede hacer, sino es por las buenas obras de Cristo. Con su muerte somos reconciliados. Con su muerte Él está pagando la pena que nosotros merecemos. Su muerte nos reconcilia. Pero era necesario la muerte de Cristo, como dice el texto. Así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara. Sin la muerte de Cristo no hay perdón de pecados. No hay un mensaje que pueda salvar al hombre. Necesitamos ser claros en estas cosas que estamos desarrollando. Y aquí quiero mencionar 3 cosas sobre la obra de Cristo en la cruz. Primero, la obra de Cristo en la cruz exige que nos arrepintamos de nuestros pecados. Cristo nos llama a proclamar el arrepentimiento. Estoy diciendo que la obra de Cristo en la cruz exige que nos arrepintamos de nuestros pecados. Y quiero aquí citar las palabras a Charles Spurgeon. Él tiene aquí un excelente sermón sobre este tema. El primer y último sujeto de Cristo. Bueno, el desarrollo, él dice en esta parte, en el que señala a Jesús, quien comenzó su ministerio predicando: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y dice Spurgeon, y Jesús termina, diciéndoles a sus discípulos: proclamen el arrepentimiento, como estamos viendo. Así que el arrepentimiento es clave para el ministerio. O sea, el mensaje de arrepentimiento es clave para una iglesia, clave para el que lleva el evangelio, para el que hace misiones. Pero algunos argumentarían que el mensaje del arrepentimiento no va a dar resultados. Recuerdo hace años, cuando antes de empezar esta iglesia, me preguntó un pastor: ¿cuántos son? Salí a evangelizar y me decía: ¿a cuántos has ganado para Cristo? ¿Cuántos te han aceptado a Cristo? Traía a memoria. No era mi trabajo contar eso, saber eso. Pero algunos están buscando números, resultados. Y si no funciona, cambiamos de método. Porque es fácil imponer. Y está de moda. El arrepentimiento no es clave entonces. El ministerio que desarrolla una iglesia. Necesitamos predicar el mensaje de arrepentimiento. Como estamos viendo de cómo Jesús nos enseña. Ahora, cuando una persona se arrepiente, cuando una persona ha creído, es una obra de Dios. Por eso, la salvación es del Señor. Arrepentirse, hermanos, amigos, significa volverse a Dios de nuestros pecados. Si íbamos una dirección, nos damos la vuelta, o en U, como se dice. El hijo pródigo es una ilustración clara. Se fue
y regresó. Arrepentirse significa volverse a Dios de nuestro pecado. Ahora eso implica arrepentimiento, implica fe, y los dos van juntos, ¿no? Arrepentimiento y fe es como una moneda de doble cara. Y siempre tiene que haber arrepentimiento, siempre tiene que haber fe. Hechos capítulo 2, versículo 38. Pedro les dijo, mire, Pedro, ¿de quién aprendió? Arrepentidos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Juan el Bautista empezó predicando ese mensaje. Cristo predicó el mismo mensaje. Los apóstoles ahora predicando, arrepentidos. Ese es el mensaje. Capítulo 3, versículo 19, libro de los Hechos, que nos dice, por tanto, arrepentíos y convertíos. ¿Para qué? Para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Si alguien está escuchando y no conoce a Cristo, ¿cuál es tu respuesta a este versículo? Arrepentíos y convertíos, para que tus pecados sean borrados por la sangre de Cristo, porque Cristo pagó la deuda que tú tienes. Capítulo 5, versículo 31, vamos a hacer una línea del mensaje apostólico. A este Dios exaltó a su diestra como príncipe y salvador, que dice, para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. ¿Cómo nos atrevemos a cambiar el mensaje de parte de Dios? Capítulo 11, versículo 18. Y al oír esto se calmaron y glorificaron a Dios, diciendo, así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. No es el mensaje para muchos que les guste, para aquellos que están tras métodos. Capítulo 20, versículo 21. Testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos el arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pedro, Pablo, predicando el mensaje, testificando, dice solemnemente. Ahí tienes un título para un sermón si vas a predicar. Testificar solemnemente, sea judío, sea griego, no importa. El arrepentimiento para con Dios. Última cita referente que quiero tomar, capítulo 26, mismo libro, versículo 18, dice, para que abra sus ojos. Ahí viene el propósito, a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Versículo 20, sino que también anunciaba primeramente a los que estaban en Damasco y también en Jerusalén, y después por toda la región de Judea, y aún a los gentiles que debían arrepentirse y volverse a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Verdaderamente, este es el mensaje que nosotros tenemos que hacer. Fue Martín Lutero quien dijo que nosotros llevamos el mensaje a los oídos, pero es Dios quien tiene que tomar ese mensaje, abrirle entendimiento, no métodos. Spurgeon aquí es bueno al citar 4 aspectos del arrepentimiento. Primero, la iluminación, donde Dios abre nuestros ojos de la horrible enormidad de nuestro pecado. Segundo, humillación, donde dejamos de lado nuestro orgullo
en nuestro propio mérito y suplicamos a Dios por misericordia. Iluminación, humillación, dice Spurgeon, detestación, donde donde empezamos a odiar el pecado, y transformación, donde dejamos el pecado que antes amamos, ahora aborrecemos. Ahora, si Dios imparte arrepentimiento, imparte fe en la salvación, es un proceso. Y el cristiano debe perseverar en eso, debe testificar eso. Es fundamental. ¿Cómo puede una persona que tiene un corazón duro hacia Dios y una persona cegada por el orgullo y de su propia bondad arrepentirse? Si cambiamos el mensaje, es imposible. Probablemente te diga, muestren su moralismo. Y nosotros sabemos que la ley es un espejo. Ley y evangelio. Le dice claramente que el hombre debe arrepentirse. Dios da el mensaje. Dice, ha pasado por alto y debe arrepentirse. Capítulo 17 del libro de los Hechos, versículo 30. Pablo, fervorosamente predicando, dice, por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Tú y yo vamos a llevar el evangelio. Tú y yo vamos a predicar este mensaje del arrepentimiento. Pero es Dios quien ordena. Es Dios quien demanda que el pecador se arrepienta de sus pecados. Y voy a decir algo más. Porque si el hombre no se arrepiente, según Pablo en Romanos dice, está atesorando ira. Cada día que peca hay más ira sobre él. Atesoras ira para el día de la gran ira. El mensaje del arrepentimiento tiene que ser lo central. Y Pablo dice, Pablo declara, Dios ha pasado por alto. Ahora, ¿de qué manera lo vamos a hacer? Pablo dice en 2 de Corintios, ¿no? Como si dependiera de ti, hermano, para hablarte a ti, amigo. Rogamos en nombre de Dios, reconciliaos con Dios. Otra vez anunciamos, decimos, reconcíliate con Dios. Haz la paz con Dios. Como si nosotros fuera esto. Ese es el mensaje. No se puede cambiar. Por eso decimos, Dios debe conceder el arrepentimiento. Hechos capítulo 5, versículo 31. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Eso está en capítulo 4. Ahora voy a dirigirme al capítulo 5, versículo 31. Están con valor, están con denuedo, pero lo que vamos a ver ahora es lo siguiente. A este Dios exaltó a su diestra como príncipe y salvador. ¿Para qué? Para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Todo gira alrededor de este mensaje. Capítulo 11, versículo 18. Y al oír esto se calmaron y glorificaron a Dios diciendo, así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. El corazón del hombre tiene que ser expuesto. ¿Y de qué manera? Con el mensaje de arrepentimiento. Ahora, quiero decir, capaz usted no tiene un corazón arrepentido. Amigo, hermano, pídale a Dios que le dé un corazón arrepentido. Porque todo puede ser racional, todo puede ser labial.
Y sigue pidiéndole hasta que Él te conceda, hasta que Él lo confirme. Porque cuando hayas recibido el arrepentimiento, no te vas a jactar, solamente te vas a gloriar en Cristo, como Pablo dice en 1 Corintios. No tiene de qué gloriarse en la carne, sino solamente gloriarse en Cristo, porque Cristo es poder de Dios para salvación. Y vas a hablar de su gracia que has recibido. Ahora, la obra de Cristo en la cruz nos dirige a reclamar el perdón de la pena del pecado al pecador arrepentido. El perdón de pecados debe ser principal para el hombre, porque ha pecado contra Dios. Como dije, los pecadores no necesitan cómo arreglar sus vidas, su familia, o de cómo tener éxito, no, o de cómo mejorar su autoestima. Y aquí no talla la psicología, para nada. Y a veces es triste, siempre, a veces comento, hablo. El hombre se atrevió a hacer todo esto. La respuesta nada más es que Dios, hasta aquí hemos visto, concede arrepentimiento. Aquellos que confían en su sangre, aquellos que se arrepienten, solo ellos van a recibir el perdón, no parcial, sino completo, porque la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Primera de Juan, capítulo 1. Es un versículo muy conocido, muy citado. Voy a dar lectura. Mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y dice, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia, dice, de todo pecado. No solamente unos cuantos pecados, no, todos los pecados. Tal vez para sus notas, Hebreos capítulo 10, versículos 10 al 18, más referente a lo que estamos hablando. Cuando el pecador perdonado ha confiado en la sangre que Cristo ha derramado, nunca más debe ahora temer lo que antes temía. Miedo a morir, miedo a un día ser enjuiciado. Y ahí la diferencia. Estamos hablando de alguien que ha nacido de nuevo. Pablo dice, ¿quién acusará a los escogidos? Capítulo 8. Si Cristo ha muerto por ellos, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Tienes al Padre, tienes al Hijo, tienes al Espíritu Santo, tienes al Hijo que intercede por ti, que está a la diestra de Dios. Nada nos puede separar del gran amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ahora, el perdón de Dios en Cristo se otorga instantáneamente en el momento en que el pecador se arrepiente y se vuelve a Jesucristo, cuando es perdonado. Esto es otra gran verdad. Esto no tiene que ver con méritos. Por eso, si no tiene un corazón arrepentido, tiene que pedirlo, porque no es que solamente tienen que salir lágrimas, no es que solamente tienen que congregar, no solamente es que me siento mal y en la iglesia me siento bien. Cuando un pecador se arrepiente, Dios obra de esa manera. No es por méritos, no es por su libre albedrío. Dios tiene que intervenir, Dios tiene que dar gracia. Ahora, el perdón que Dios ofrece es hacia todos. Aquí vamos a ver a mí algo que me gustó mucho verlo de esa manera. Que Dios ofrece perdón de pecados a los grandes pecadores. Jesús le dice a sus discípulos, proclamen este mensaje de perdón, de arrepentimiento. Versículo 47. ¿Dónde? En Jerusalén. En Jerusalén. ¿Y qué acaba de pasar en Jerusalén? Habían matado al Mesías.
A pesar de muchos llamados que hizo Juan el Bautista, Cristo predicando, llamándoles, hubo señales, milagros sobrenaturales que nunca habían visto. Jerusalén, por eso Cristo tuvo que llorar. Prediquen este mensaje en Jerusalén, porque allí mataron perversamente al Señor de la gloria. Ahora los discípulos están escuchando al Señor correctamente. Jerusalén. ¿Quieres que proclamemos en Jerusalén, la ciudad pecaminosa? Cristo dice, en Jerusalén. Y Dios tuvo misericordia sobre Jerusalén, porque tuvo que pasar años, hasta el año 70, para que Jerusalén fuera destruido. No lo destruyó inmediatamente, pero prediquen en Jerusalén. El juicio de Dios se retrasó y la palabra debe ser predicada en Jerusalén. Ahora esto nos dice que no hay, hermanos, no se puede excluir a pecadores, asesinos, drogadictos, inmorales, adúlteros, los más grandes pecadores. Todos son llamados al reino de Dios, pero deben arrepentirse. Dios ordena, no pasa por alto, que se arrepientan. ¿Qué más vemos aquí? La obra de Cristo en la cruz nos dirige a ofrecer perdón a los pecadores arrepentidos en el nombre de Jesús. Repito, la obra de Cristo en la cruz nos dirige a ofrecer perdón a los pecadores arrepentidos en el nombre de Jesús. Este mensaje, como dije, no lo han inventado los discípulos. No, ellos han recibido. Ellos lo han recibido. Y tienen que predicarlo. Que Jesús, que ha resucitado, ahora dice, prediquen este mensaje. Aplicando. Si estás compartiendo con alguien y tal vez no lo has hecho de la manera que está en las Escrituras, es tiempo de cambiar el mensaje, pero en el sentido bíblico, en el sentido escritural. No busques que funcione. Porque la Biblia dice en Hechos 4 versículos de que no hay salvación fuera de Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Ahora, el alcance de nuestra misión es el mundo entero. Ya estamos finalizando. Debe proclamarse este mensaje a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Naciones. Estamos hablando de la misión de la iglesia. La palabra para naciones es en griega etnia, de donde tenemos nuestra palabra étnico. El evangelio debe extenderse por las naciones. Dios nos permita ver el trabajo que desarrollan iglesias sólidas que llevan este mensaje. Nosotros como miembros del cuerpo de Cristo debemos apuntar en eso. Debe haber más plantación de iglesias. Dice naciones, etnias. Aquí en Perú, si hablamos de Perú es Perú, pero aquí en Perú hay varias etnias. Grupos de personas diferentes, idiomas, costumbres, culturas o características. ¿Y cómo vamos a llegar? Que vaya, ¿no?, el misionero que está preparándose.
para evangelizar a Perú. Debemos ver iglesias plantadas en cada uno de estos grupos que son diferentes, que aún no son alcanzados, pero podemos alcanzarlo a través de la oración, a través de las finanzas y otros medios. Y para llegar o obedecer este mandamiento, tenemos que enviar misioneros. Usted dirá, yo no tengo llamado. Y si tienes ese llamado, tienes que ir a etnias, a estos lugares, llevando el mensaje que Cristo ha dejado. Barreras lingüísticas. Hay muchas lenguas, muchas culturas, pero la oportunidad siempre está para presentar el mensaje. Cuando empezamos la iglesia, dijimos que íbamos a apoyar semestralmente a una misión, a un misionero que conociéramos. Si nosotros no salíamos, alguien podía hacer la labor misionera. Hermanos, y sigue pendiente esto. No nos quedemos en Jerusalén. Ya hablando del libro de los Hechos, cuando son expulsados y tienen que salir de su patria. ¿Y de qué manera? Predicando. Apoya a misioneros comprometidos a alcanzar a estas etnias. Si tiene hijos, inculque las misiones a sus hijos. Pero debemos comenzar en nuestra Jerusalén, en Tacna, en Perú y las naciones. ¿Es una tarea abrumadora? Sí. Recuerdo hace 9 o 10 años atrás, cuando escuché la última vez predicar a un hermano con mucha pasión. Su nombre era Manuel Paz. Y él estaba en Mateo 28. Cito a este hombre, este hermano, porque este mes de julio también él partió a la presencia de Dios. Un misionero anciano, muchos lo conocen. Él decía la necesidad, quería gritarnos, pero con su voz angelical, tono suave. Es abrumadora. La pregunta es cómo hacerlo. Y el Señor nos dice en el versículo 49, y estamos finalizando con esto: he aquí, y yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos con poder de lo alto. Y también encabezados. Para cumplir nuestra misión debemos tener el poder del Espíritu Santo. Nuevamente note aquí la deidad del Señor Jesucristo y la referencia implícita a la Trinidad. Jesús tiene la autoridad de enviar la promesa de su Padre. Y aquí se refiere al Espíritu Santo. Y para sus notas tenemos en Juan capítulo 14, en capítulo 16, el libro de los Hechos. Recibiréis poder, dice, de lo alto, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahora, el ser investido o vestido por el Espíritu Santo significa que el Espíritu Santo habita en el creyente. Ahora, desde que se arrepienten. Ahora, en la historia, en Pentecostés se desarrolló esto. 10 días después de la ascensión de Jesús, se cumple la promesa de enviar al Espíritu Santo. Y desde ese día, todos los que se arrepientan y confían en Cristo reciben el Espíritu Santo en el momento de la salvación. Romanos 8, versículo 9, 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Pero aquellos que han sido investidos deben caminar en dependencia del Espíritu Santo, no en sus fuerzas, no apagando el Espíritu, porque no va a haber poder en el mensaje.
El libro de Efesios capítulo 5 nos habla. Así que lo que necesitamos es la obra del Espíritu Santo para dar testimonio, para ser testigos de Cristo, testigos de estas cosas que se nos ha enseñado. Cada uno de nosotros sabe si puede hacer evangelismo, si puede hacer misiones, si es que has practicado. Porque no necesariamente es un paso, dos pasos, tres pasos. Tienes que pedir al Señor. Pablo, incluso como alguien enviado, él tuvo que pedir que oraran por él para que proclamara el Evangelio con denuedo. En el capítulo 6, versículos 19 al 20. Pablo se veía frágil y pedía oración. Pidió a los de Colosenses para que él pudiera aclarar el Evangelio. Capítulo 4, versículo 4. Necesitamos depender del Espíritu Santo para esta labor de proclamar el Evangelio. Pablo pedía para que Dios pueda abrir las puertas, para que la palabra de Dios se siga extendiendo, se siga predicando. Y si Pablo oraba de esta manera, ¿cuánto más nosotros necesitamos pedir? Yo diría, ya basta de estar capacitándonos o estar de conferencia en conferencia. Necesitas que el Espíritu Santo te tome y hables, proclames a los perdidos. Por eso no se puede cambiar el mensaje. No nos atrevamos a hacer humanamente, sino lo hagamos en el poder del Espíritu Santo. Conclusión. Termino con 3 aplicaciones que es aplicativo al tema. Asegúrese primero de que puede presentar de memoria el plan de salvación. Cuando empezamos la iglesia, nosotros tuvimos un taller de evangelismo. Y siempre el propósito de eso fue cambiar nuestro método de presentación del Evangelio. Quien habla ha estado en 2 iglesias en el pasado y en cada iglesia he visto un diferente método de presentar el Evangelio o un plan de salvación. Primer paso, segundo paso, tercer paso. Y siempre la decisión estaba en el hombre. ¿Aceptas hoy a Cristo? ¿Vas a esperar? ¿O no quieres saber nada? O ven, no levanta la mano, vamos a orar por ti, sal adelante. Estoy diciendo, asegúrese. Primero del mensaje que tienes. Toma la referencia apropiada de las Escrituras. Probablemente si eres nuevo no tendrás muy claro, pero tengo un bosquejo. No vas a ir primero a dar las perlas a los cerdos. Tienes que ver un orden. Apóyate. Para si deseas practicar evangelismo, hacer misiones, estoy para apoyarte. Pídele a Dios que lo mantenga enfocado en su misión. Esta es una segunda aplicación. Pídele a Dios que lo mantenga enfocado en su misión. Porque la gente necesita escuchar al Salvador, no lo que tú piensas que es mejor para él. Pídele a Dios que te dé oportunidades. Ora por las misiones mundiales. Da tu dinero a los misioneros. Involúcrate en misiones. Porque hay muchas almas sin Cristo que no están siendo alcanzadas. Tercero, recuerda su misión de ser testigo, de ser testigos. Lo que hemos visto hasta aquí. Ahora, el trabajo de un testigo es simple. Cuenta lo que ha visto y ha oído. Es lo que hemos visto en resumen. Voy a terminar dando lectura. Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 25. Dice las Escrituras: entonces él les contestó: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé que yo era ciego y ahora veo.
que veamos esos frutos del Señor. Las almas son del Señor. ¿Quién gana almas? El Señor. Pero eres sabio cuando tomas este mensaje. Él promete a los pecadores arrepentimiento. Lo hizo por ti, lo hizo por mí. Entonces nuestra misión es proclamar el arrepentimiento para el perdón de los pecados en el nombre de Cristo a todas las naciones. ¿Cómo lo cumplimos? El poder del Espíritu Santo. Vamos a orar. Amado Padre, tenemos este tesoro en tus manos. Tenemos, Señor, todo para poder realizar la misión que has encomendado a tu iglesia. Y Padre, te pedimos que nos perdones cuando nos hemos equivocado o cuando hemos cambiado el mensaje. Ten misericordia, corrígenos, instrúyenos. Pido, Padre, por tu iglesia, a que ellos, Dios, sean despertados, que tengan una sensibilidad de cómo, Padre, las almas se están perdiendo y cómo nosotros podemos ser aquellos que puedan rescatar esas almas de las llamas. Gracias por tu palabra, no solamente es por los apóstoles, por los llamados, sino es para tu iglesia. Te pedimos que nos sigas dando la oportunidad, que sigas abriendo la puerta para cada uno de nosotros. Cuando tengamos que hablar, no tengamos que cambiar ni cerrar la boca, sino que tengamos que hablar lo que hemos visto y hemos oído. Usa a mis hermanos. Y si llegáramos a ser un día mártires por tu nombre, Señor, lo recibiremos, porque a ti te lo hicieron primero. Y nos sentiremos honrosos de haber participado, de ser mártires en tu reino. Padre, oramos por las misiones, oramos por los misioneros, Señor, que tan valientemente tomando, Señor, la bandera de la paz de Cristo, cruzando fronteras, Señor, sigan siendo sostenidos por sus iglesias, que no les falte el pan, guarda sus familias. Señor, aquellos que están sentados y escuchan este mensaje, Padre, despiértalos, que el mundo está ardiendo en llama, que sean esos bomberos que apaguen los incendios, a salvar un pecador. Gracias te damos por tu palabra, en Jesucristo oramos todo esto. Amén. El Señor los bendiga, hermanos.